Ser defensor del medio ambiente y la tierra es una de las actividades más peligrosas del mundo, sí, aunque usted no lo crea. Desde el 2010 han sido asesinados 1.400 defensores de esta. América Latina es la región más mortífera. Es un reportaje especial de Juan José Parcero. Mandaron a unos violentos a acabar con la vida de nuestros compañeros y hermanos. Son 6 delitos de que nos acusan. Yo en lo personal he sido amenazada de cualquier manera a través de mis hijas. 13 compañeros fuimos presos. Intentaron meterla en la cárcel, empezaron a amenazarla, no frenaron a esa lucha ni con todo eso. El agua, fuente de vida. Eso es el río Guapinol para los 8,000 habitantes de Tocoa, una pequeña comunidad agrícola enclavada en el norte de Honduras, en el corazón de Centroamérica. Sus pobladores subsisten gracias a la siembra de palma africana, con cultivos que se extienden por miles de hectáreas, tan extensos como 75,000 campos de fútbol. El río brinda gran parte del agua para alimentar las plantas. A cambio, los pobladores lo cuidan como a su propia vida. Están diciendo que son criminales, que son terroristas, que son antidesarrollo, cuando realmente son nuestros héroes. Son la gente que están luchando para todas y todos. Hemos visto un aumento en la criminalización en contra de defensores y defensoras del medio ambiente. 6 concesiones otorgadas en 2015 a empresas mineras para que exploten los recursos de la región han puesto en peligro el derecho humano de los habitantes de Tocoa al agua. La promesa fue llevar desarrollo a la región, pero a un costo que no está escrito en los contratos. Ensucian el agua, destruyen los bosques y destruyen el hábitat de los animales. La promesa también incluyó trabajos para los habitantes, pero no aclaró que serían mal pagados y en los puestos más bajos. Los empresarios hacen dinero, pero dejan pobres las comunidades y los pueblos. Así, de campesinos se convirtieron en defensores del medio ambiente. Aquellos que han alzado la voz para denunciar estos megaproyectos enfrentan la ley. 32 campesinos de Tocoa tienen procesos abiertos en su contra. Los acusan de asociación ilícita, incendio o robo. Del otro lado del país, a 270 kilómetros, se encuentra la comunidad indígena Lenca, la más grande de Honduras. En esta región, 49 ríos están concesionados. La lucha por uno de ellos, el río Hualcarqui, se tiñó de rojo. Generar la resistencia tiene que elevar ese sentido de lucha social. Momentos antes de su asesinato, mi mami se había sentado, nos había expresado que esta lucha seguía significando un peligro para su vida y que si algo pasaba, que nosotras pues teníamos que seguir adelante. Protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres, de 45 años. Ella era una reconocida activista a favor del medio ambiente. La muerte de Berta Cáceres es un golpe a todo el estado de Honduras. Laura Zúñiga Cáceres heredó de su madre la lucha por el medio ambiente. Su principal enemigo, la empresa DESA y la hidroeléctrica Aguasarca. Los defensores aseguran que esta represa dejaría sin agua a las comunidades locales. Siempre estuvo muy preocupada por cómo organizar a la población, que las luchas fueran colectivas y que se entendiera que lo que está pasando ahora tenía un impacto en el futuro. ¡Justicia! ¡Justicia! La madre de Laura denunció 33 amenazas de muerte. No fueron investigadas. La impunidad le costó la vida. La madrugada del 3 de marzo de 2016, un comando armado entró a casa de Berta, en las montañas de Intibucá, y la asesinó. A Laura le salvó que estaba en Argentina. Su madre la mandó a ese país para protegerla. Altos mandos del ejército y de la compañía DESA fueron culpados por el asesinato de Berta. 5 fueron declarados culpables y esperan sentencia. El juicio de uno más aún no comienza. Es el del director ejecutivo de la empresa, Roberto David Castillo, acusado de planear el homicidio. Casi ninguna investigación se ha hecho con éxito sobre un asesinato de un defensor o defensora del medio ambiente y la tierra. Entonces, hay una impunidad sistemática. 1.700 kilómetros al sur de Honduras, en el norte de Colombia.
Jackie defiende otro elemento tan vital para la existencia humana como el agua, el aire que respiramos. Estamos ahí en la parte donde ventea toda la carbonilla en este pueblo y aquí la gente muere de cáncer pulmonar, de cualquier enfermedad respiratoria, pero no hay un estudio que diga cómo ha cambiado o cuáles han sido los índices de muerte de las poblaciones aledañas a la mina. Jackie vive en la península de La Guajira, el rincón más al norte de América del Sur. Este es hogar de la ancestral nación Wayuu. La Guajira es rica en gas, carbón, petróleo. Irónicamente, esta riqueza se ha convertido en la peor pesadilla para sus habitantes, que continúan sumidos en la pobreza. A menos de 3 kilómetros de la comunidad de Barrancas, donde vive Jackie, se encuentra una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, el Cerrejón. Aunque la empresa cumple con todos los estándares de la ley, los Wayuu consideran que los padecimientos relacionados con la mina han aumentado. Jackie y quienes forman parte del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu han puesto en la mira su vida y la de quienes más quieren. La gran mayoría de las y los defensores asesinados que hemos documentado lucharon en contra de un proyecto económico y denunciaron o la imposición de ese proyecto sobre una comunidad y su tierra sin su consentimiento o los impactos destructivos sobre el medio ambiente. La mina es solo una de las tantas industrias que han incursionado en La Guajira. En los próximos años, 30.000 hectáreas se destinarán para parques eólicos. Son los defensores de la tierra contra empresas, gobiernos y a veces enemigos con un nombre, un emblema, pero sin un rostro. Las Águilas Negras. El gobierno asegura que este grupo desapareció en 2009 y que ahora otros usan su nombre para intimidar. Sea quien esté detrás de estas amenazas, llegan a toda Colombia. Defensores de los derechos humanos en Cauca denunciaron que fueron atacados por hombres armados que habrían llegado hasta la vereda Lomitas. Lo primero que hacen es sacar 2 granadas de fragmentación, se las lanzan a los escoltas y luego empiezan a disparar para toda la... Esto sucedió en el extremo opuesto de Colombia, 970 kilómetros al sur de La Guajira. Ese día se reunían 16 líderes que protegen la posesión más valiosa para los miembros de las comunidades negras, la tierra. Irónicamente, tras la firma de los acuerdos que prometían traer la paz, al poner fin al conflicto de más de medio siglo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, la violencia contra los activistas solo ha empeorado. Los pobladores se han enfrentado con nuevos grupos criminales, guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional y paramilitares, por los territorios que las FARC abandonaron. El Cauca sigue padeciendo el terror de los paramilitares que llevan años asolando la región. En ese puente traían, asesinaban, degollaban a la gente, los torturaban y luego los echaban al río. El gobierno colombiano tiene a 4.500 defensores con protección estatal, pero muchos activistas no confían en la autoridad. El Estado tiene un papel en todos los asesinatos porque no está llevando a cabo investigaciones, no está proporcionando justicia para ataques previos y por lo tanto está creando un ambiente en lo cual cualquier persona que quiere silenciar activistas puede hacerlo sabiendo que no van a enfrentar consecuencias. Las consecuencias de la explotación de la tierra se hacen cada vez más evidentes y desastrosas, no solo para los pobladores y defensores de estas comunidades, sino para la humanidad en general. Sus efectos hacen que las condiciones de vida en muchas de estas comunidades se vuelvan cada vez más duras. Esto, sumado a la inseguridad y la pobreza, los obliga a buscarse la vida en otros rincones del mundo. Nosotros nos caracterizamos en este momento en el país por ser un país que exporta mucha gente a través de las caravanas, que vienen de la miseria, pero con los impactos del extractivismo, las caravanas serán mayores. Cada año las temperaturas alcanzan niveles récord y los fenómenos naturales son más destructivos. Cada año salen nuevos reportes sobre el cambio climático y los científicos alertan que queda menos tiempo del pensado para revertir la situación. Cada año más especies entran en la lista de en peligro de extinción y algunas pasan a formar parte de los libros de historia. Si queremos proteger a nuestro planeta, si queremos defender los derechos humanos de todas y todos, pues tenemos que apoyar y proteger a las y los defensores. Son ellos que están en la primera línea de esa lucha para el futuro de nuestro planeta. ¿Quién defiende a los que defienden la tierra? Nuestra tierra, la tierra de todos. Juan José Parcero, Noticieros Televisa.